el título del mensaje, como le había dicho al hermano, le cambié, en lugar de ponerle leyes, le puse consejos doctrinales para los matrimonios. Vamos a hablar de matrimonios, vamos a hablar más en este capítulo de soltería, vamos a hablar de divorcio también, de cosas así, que eso es lo que habla el texto. Ya ven que nosotros no ponemos los temas nunca, los temas los ponen las escrituras, solamente vamos a predicar lo que nos corresponde. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando leemos la doctrina, parece ser clara, parece que no hubiera confusión, y no la hay. Cuando comentaba con el pastor Javier ayer acerca de este asunto, que aparte de toda la hermenéutica que ya conocemos para prepararnos para predicar los mensajes, le digo que en las epístolas principalmente hay dos cosas que yo nunca dejo de tomar en cuenta. Primero, lo que dice el Salmo 119, versículo 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. O sea, no solo es verdad la suma, sino que son eternas. Lo que quiere decir que no agarres una verdad y sueltes la otra. No estés cazando las verdades. Esta sí me gustó, esta me conviene, soltando otra. Por ejemplo, aquí vemos nosotros, y lo digo porque he escuchado algunos mensajes donde hacen mucho enfoque acerca de este texto que dice: el cuerpo tuyo me pertenece, y la mujer al marido, el tuyo me pertenece. Y no están haciendo, no están entendiendo claramente lo que el texto está diciendo. Entonces por este texto ha habido muchos abusos, hermanos. Voy a ir más allá. Ha habido mucha violación, hasta violación de maridos con sus mujeres, o a lo mejor al revés. Pero son textos que torturan muchas veces, que nomás los sacan y no entienden el verdadero contenido. Por eso yo siempre me gusta hacer estas cosas de una manera bíblica, ordenada, y hay verdades que tenemos que poner como un background, o sea, como en el fondo, la verdad de fondo. Lo primero que tenemos que ver como texto de apoyo, el texto de apoyo es un texto que me va a ayudar más para que ustedes puedan entender mejor lo que voy a predicar. ¿Cómo vamos a manejar esta parte de las relaciones sexuales? Algo que es lícito en el matrimonio, tan lícito como comer y beber. Como la comida y la bebida es lícita, como vimos nosotros, y se ha convertido en una trampa. Y es una de las grandes ventanas que nos lleva al pecado y al desenfreno cuando no se controla. Igual la relación sexual, como lo vimos ayer, en el sermón anterior. El texto de apoyo, tienes que tener este marco bien presente a la hora de ver este texto. ¿Qué vemos aquí? Primera de Corintios 6, 19. O ignoráis, no ignores ciertas verdades. ¿Acaso la ignoras? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu le pertenecen a Dios, y hay que glorificarlo en los dos. Esta es la verdad que está sobre la verdad. Así que el texto que nos estamos viendo ahora, cuando dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, no te olvides primero de esta verdad, que el cuerpo de tu esposa es de Cristo. Y el cuerpo tuyo es de Cristo, y los dos le pertenecen a Cristo. Eso es lo primero que tienes que acordarte, ¿verdad? Y aparte, este texto está hablando de la potestad en la esfera sexual, en la esfera de las relaciones sexuales. Ahí es donde está tocando este tema.
Pero vamos a avanzar en el tema y van a darse cuenta cómo se aplica de una manera bíblica y correcta. Esto solo como introducción para meterlos al tema. En la estructura del tema vamos a ver primero los deberes conyugales, luego el don de continencia, leyes sobre el divorcio y parejas de creyentes con incrédulos o matrimonios mixtos. Comenzamos. Deberes conyugales. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo aquí comienza primero con una verdad bíblica, diciendo algo bien claro. Cuando dice, bueno le fuera al hombre no será mujer, no lo debemos de ver como que el apóstol piensa que el tener esposa es algo pecaminoso o que eso sería algo muy malo. No, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Cuando Dios hizo a Adán y Eva dijo que esto era bueno y Dios bendijo ese día. Eso es bueno y el que haya mucha descendencia es bueno. Sin embargo, Pablo ya nos va a decir en otro texto bien claro que el matrimonio trae problemas, trae amor y es muy hermoso, pero trae problemas. El matrimonio de alguna manera, no le dice la esposa y el esposo, esclaviza ciertas cosas. El matrimonio no es algo fácil. Por eso dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero ya que no se puede de otra manera, vas a tener problemas. Y ahí viene lo que sigue. En sus instrucciones a Timoteo le escribe que los apóstatas prohíben a la gente casarse. Como en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, en ninguna parte de todas sus epístolas Pablo habla mal del matrimonio, que como se los expliqué. Ya ven que una de las cosas que el celibato no es bíblico. Como decir, no se casen. Prohibir casarse es un pecado. Y es más, ahí Pablo le llama doctrinas de demonios. Prohibir comer ciertos alimentos y prohibir el matrimonio es doctrina de demonios. Así que no está diciendo Pablo que no deberían de casarse. Eso no está diciendo. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones. O sea, a causa de las relaciones sexuales también. No que la relación sexual sea una fornicación, no. Me refiero que a causa de que si haces eso fuera del matrimonio, vas a fornicar. Cada uno tenga su propia mujer para hacerlo en el orden bíblico y que no sea pecado. Y cada una tenga su propio marido. O sea, esta es la única manera que las relaciones sexuales son lícitas. Solamente de esta forma. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pablo da este mandamiento del Señor. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Como les dije, lo primero y lo más importante es lo que leí al principio, saber que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que le pertenece a Cristo y que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu porque ambos son de Dios. Esa es la parte primero que va sobre todo, esa verdad va de fondo. Saber estas cosas nos ayudarán y también otra cosa que nos va a ayudar mucho, lo voy a explicar después, es entender que hay cosas temporales. No podemos permitir que cosas temporales que terminan destruyan las eternas, como lo dijo el pastor Javier hace rato. Las familias, las relaciones familiares en el cielo no existen. La familia del cielo va a ser los hijos de Cristo, los hijos de Dios. Entonces hay cosas que son hermosas aquí, pero son temporales. Porque en el cielo esta relación no va a existir. Luego lo explicaré más adelante. Así que lo primero que veo dice, este pasaje que Pablo usa para ilustrar la relación de Cristo y la iglesia como el esposo de Cristo, se nos dice cómo se supone que el marido debe amar y respetar a su mujer. Este texto me va a ayudar para explicarles lo que debo de explicarles en esta porción. Cómo es que debemos de tomar este texto de una manera correcta para que no haya abuso, para que realmente las cosas funcionen. Vamos a partir de verdades bíblicas, de conocimiento divino. Efesios 5:28. En Efesios 5
realmente no voy a traer todo el mensaje y no lo estoy aplicando a esto porque allá es otro contexto en el que está hablando el apóstol. Allá está el apóstol poniendo el ejemplo del matrimonio como la relación de Cristo en la iglesia. Está ilustrando la relación de Cristo en la iglesia con un matrimonio perfecto, un matrimonio bíblico y un matrimonio en Cristo. Pero realmente él está hablando de la iglesia. Por esa razón, pero algunas partes van a aplicar aquí porque toca cosas del matrimonio que se supone que así debe de ser en un matrimonio de creyentes. Efesios 5:28. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Oigan esto. Antes de que tú uses este texto con tu esposa o la esposa con el esposo, por favor, escuchen lo que dice este texto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjate, dice. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne o a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. La relación de nosotros es una sola carne. Y segundo, si tú tomas en cuenta que el cuerpo de tu esposa, si amas a tu mujer como a tu propio cuerpo, te voy a preguntar una cosa. Cuando acabas de comer y estás bien lleno, ¿te gustaría comerte otro plato, 2 platos más de comida? No, yo no le puedo dar a mi cuerpo lo que no, terminaría vomitando. Exactamente. Así que cuando tú tengas eso que ver con tu esposa, todo tiene que ser en comunicación, considerando que ella es parte de tu cuerpo. ¿Sí me entienden? No tratándola mal, no abusando nunca de esos deberes. ¿Por qué? Porque yo lo he oído por donde quiera. Quejas, cómo las torturas. No, tu cuerpo me pertenece, la Biblia lo dice y va a ser cuando yo diga. Calmado, no somos animales, somos seres humanos. Tenemos que tratar a la mujer y pensar lo que a ella le duele, que a ti te duela. Así es como es Cristo con la iglesia. Lo que le pasa a la iglesia, a Cristo le pasa. Lo que nosotros sufrimos, Cristo lo sabe. Dice que Él por eso es como Él fue tentado en todo porque nos puede comprender en nuestro dolor. O sea, Él sabe de lo que pasamos en este lado de la eternidad. Así los matrimonios tienen que hacerlo con amor. Tienen que considerarse el uno al otro, hablar, comunicarse. Todo tiene que ser hermoso. Y esto es la única manera de que esto funciona. Pues supone que el matrimonio es el amor. Y como dice el apóstol Pablo, no saquemos el texto y lo usemos a nuestro antojo, sino a la luz de las verdades bíblicas, usando estas cosas con respeto y con mucho amor. Es un deber conyugal, es verdad. Por eso el apóstol va a brincar a lo que sigue, al don de continencia, como un segundo punto. Yo estoy tratando de ser breve porque, como les dije, mi propósito es predicar el contexto. ¿Y qué hay que sacar de este texto? Es eso nada más, ¿verdad? De este texto es eso, que sí, es cierto, hay que tratar de ser uno al otro, como dice el texto, pero en amor, considerando que el cuerpo de la mujer, trátalo como te tratas a ti mismo, cómo te quieres, cómo te sustentas, cómo te cuidas, ¿verdad? Te das placer cuando lo necesitas, tomas agua cuando tienes sed. Pues no le metas agua a tu mujer cuando está llena de agua. O sea, tienes que ser consciente que tratarla como a ti mismo, y al revés la mujer con el hombre. Al revés la mujer con el hombre. O sea, es lo mismo. Y eso es hermoso, el mandamiento que el apóstol lo dice, de la manera que lo dice. Por eso entra Pablo y dice uno, ¿por qué Pablo mete aquí esto? Si después habla de soltería. Porque está bien adecuado. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, es lo que va a decir ahorita. Y es importante lo que está diciendo. Dice, vamos a ver del don de continencia. Esto es importante porque les digo, hermanos, porque esto es un don y existe ese don. Ahora, fíjate lo que te digo. Qué cruel sería no considerar este don en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar del matrimonio, tú te imaginas que esta muchacha tiene el don de continencia. Ella podría vivir sin marido todo el resto de su vida. Pero la presión, su mamá, hija, ya es hora.
Ya cásate. Lo más la ve un familiar. Y muchacha, ¿te vas a quedar a vestir santos? Oye, es como hostigan a la gente. Se cansan. Todo el mundo las quiere ver casadas. Todo el tiempo están encima. ¿Y cuándo te casas? No tienen otra. Nomás la miran. ¿Y cuándo te casas? Entonces eso, ya termina ella casándose. No tiene deseos de marido. Ahora, qué cruel es eso. Porque imagínate, te casas con un hombre que sí, no tiene el don de continencia y necesita a la mujer. Y ahora tú tienes que cumplir con ese hombre. ¿Y a dónde van a parar? Pobre muchacha. A estar torturada el resto de su vida. Teniendo que estar complaciendo a un hombre que el pobrecito tampoco tiene la culpa. Por eso Pablo luego entra con este texto. Cuidado con esto. Si tienes el don, porque hay dones, no te metas en el matrimonio. No lo tienes. Por eso dice, solo que te estés quemando, solo que realmente lo desees. Ambos tienen que desearlo. Cuando se casaron, los dos quieren pertenecer el uno al otro. Esa es la primera regla. Sin esto, no debes de entrar al matrimonio porque esto se vuelve un problema muy serio después. Y esto también está hablando de cómo vive un matrimonio también, primero. Por eso Pablo va a tratar todos estos puntos que pueden ser variaciones en esta relación hermosa que está hablando. No negarse el uno al otro en amor, con comprensión, con cariño, tratándose como debe de ser. Una cosa. La otra, Pablo dice, pero cuidado con el don de continencia, porque existe. Ahí sí, no te cases mejor. Y luego Pablo va a decir, pero espérate, también hay matrimonios de incrédulos, de un creyente con una incrédula, una incrédula con una creyente con un incrédulo. También eso existe y también lo va a tratar. Pero vamos por partes. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo tenía ese don. Pero cada uno tiene su propio don. Sin embargo, no todos lo tienen. De Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas. Y enfatiza en las viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Ya que así están, ¿para qué le buscan? Porque aquello trae problemas. Si no, pregúntenle a los casados. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ves por qué Pablo dice que no se nieguen el uno al otro? ¿Qué razón tiene, verdad? Entonces, este es el punto. Estas son las razones bíblicas de por qué ciertos hombres nunca se casan. Porque las hay. Por ejemplo, en Mateo 19, versículo 9, vamos a ver cuáles son. Porque la gente luego dice que hay niños homosexuales que nacen homosexuales. Desde chiquito se le miraba cómo caminaba. Ese iba a ser homosexual. O la niña iba a ser lesbiana, se le miraba. No, hay niños afeminados. Y hay niñas hombradas. Pero eso no los hace homosexuales. No los hace homosexuales. O sea, hay hombres casados con muchos hijos y son afeminados por defecto de que así a veces nace uno. Debido al pecado, uno nace con tantos defectos. Como le estaba diciendo hace rato, Dios no nos hizo feos, nos hizo hermosos. El pecado nos desfigura. El pecado nos desfigura. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, ese no es mi texto, pero estoy entrando en contexto, hermanos. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. O sea, los mismos discípulos miraron un problema en el matrimonio, y es que lo hay, pero hay mucha bendición también. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, o sea, no todos están hechos para el matrimonio. Dice, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué es la mayoría? Versículo 12, aquí está mi texto. Pues hay eunucos, y por si no saben algunos qué es eunuco, quiere decir solteros. Eunuco, claro, viene de castrado. Los reyes castraban a los hombres, les quitaban mero el miembro para que pudieran cuidar sus harenes de mujeres y les sirvieran sin tentaciones y sin ser casados. Pero aquí se está usando en el contexto de solteros, hombres que no van a tener mujer, no que están castrados. Dice, pues hay eunucos que nacieron así, o sea, no, ¿me entiendes? Eunuco, por eso le estoy explicando. Usa la palabra eunucos, pero estos nacieron, no quiere decir que nacieron castrados. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué quiere decir? Hombres dones. Y como en la Biblia vemos varios, vemos a Juan el Bautista, ese nunca tocó mujer. Yo creo que ni Elías.
¿Me entiendes? Y así hacía muchos, Pablo mismo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esos son los que castraban. Y ahora no, ahorita ya no usan eso. Dicen, entonces esos eunucos ya no existen. Sí. Hay muchos eunucos que los hombres hacen. No pueden ver un hombre. No pueden ver a un hombre un poquito afeminado. O que no se case porque ya les decían, eres maricón, eres maricón, eres maricón. No se casa, eres homosexual, eres homosexual. Y hasta los empiezan a enamorar los homosexuales. Aquí está el terreno fuerte porque no se ha casado. O sea, la sociedad los hace a veces así. Por eso dice, hay eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay casos también que hombres se dedicaron por completo al reino de los cielos, que prácticamente se olvidaron de la mujer. Vemos como en el caso de Moisés, que aunque no era, sin embargo, le era difícil tener mujer con tanta ocupación. Estaba dedicado por completo al reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces vemos nosotros que Pablo está poniendo, antes de casarse, consideren su forma de ser, ¿verdad? Hablen con eso y miren, si están listos para el matrimonio, cásense. Es mejor así. Pero si no, también consideren, si no tienes eso, no te dejes ceder por la presión de la gente y termines casándote a hacer un matrimonio infeliz, que no funcione, disfuncional. Porque un eunuco que viene de nacimiento, un hombre que por Dios va a quedarse así y se casa por la presión de la sociedad, va a ser infeliz ese matrimonio. O al revés, una mujer también. Este se debe de considerar como honestidad, porque este texto que voy a hablar con honestidad dice, porque es un asunto de vida o muerte. Es bien importante entender estos, hermanos. Para cerrar este punto, tenemos que verlo de una manera, y hay un texto muy importante en Proverbios, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio es un asunto serio, y eso te lleva a fornicación de cualquier punto. Y les digo yo que este texto de Proverbios, ya ven que cuando uno todavía no conoce doctrina o no es una persona que todavía no tienes una correcta interpretación de las escrituras, no tienes formación teológica, te gusta Proverbios, ¿verdad? Te gusta Proverbios, lo lees y te gusta la historia de Salomón, te gusta la historia de David. Y eso me pasaba también a mí cuando yo miraba esto, pero este texto era un texto muy hermoso y miren cómo esto lícito se puede convertir en trampa y una muerte. Por eso hay que considerar esto. Proverbios 7, voy a leer del 1 para adelante. Voy a ir rápido. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Imagínate qué manera de decir. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Lígalos a tus dedos, es la mano, es la acción. O sea, que te controle la ley de Dios y lo que hagas, hazlo en conformidad a la ley de Dios, a lo que Dios dice. Y guarda la ley como la niña de tus ojos. ¿Para qué? ¿Por qué es importante que tengas conocimiento de Dios? ¿Por qué es importante que le hagas a Dios? Para que evites lo que sigue. Dice, para que te guarden de la mujer ajena. ¿Cómo comienza, verdad? Diciendo, lo único que te puede guardar de eso es esto. Que tengas un conocimiento de Dios, que ames su ley de Dios, que la quieras como la guardes como la niña de tus ojos, que actúes como tal, que vivas como tal, que te controle la ley de Dios. Dice, para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, dice, vi entre los simples, o sea, entre las personas sin entendimiento, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando yo oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, son inquietas, insaciables, parecen animales nocturnos.
Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, esto es un peligro. Por eso Pablo está hablando de esto. Dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recomadas de cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Si ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. O sea, hay tiempo y hasta me avisó el día que regrese y tenemos todo el tiempo del mundo. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salmería de sus labios. Salmería, salmos es poesía de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Él creía que iba al placer y iba a ser degollado. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a la razón de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus verdades, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ni Sansón se salvó. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Les traigo este texto porque este texto yo lo sé cuando no era creyente. Y cuando me miraba en peligro con ciertas mujeres, principalmente las casadas, yo les decía cada rato, siempre les decía, ya me conocen todos los que me vieron, siempre platicaba esto. Yo le digo a Dios que si me voy a meter con una mujer casada, que cuando lo vaya a hacer que choque y me quebre una pierna o me mate, pero que no me deje. Porque eso es algo muy malo. Siempre yo decía eso, aun cuando no conocía doctrina. Este texto me marcó. Y ojalá que también, por eso lo traigo, porque yo no encuentro palabras para marcar a los jóvenes a que se guarden de esto, consideren esto. Esta cosa hermosa y lícita, como qué bien se disfruta comer y beber. Qué bien se disfrutan las relaciones sexuales, no permitas que éstas te lleven a la destrucción. Porque acuérdate que cuando venga el Hijo de Dios, la gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo, plantando y edificando. Cosas lícitas que se te pueden convertir en una trampa. Lo que sigue, leyes sobre el divorcio. Voy a ser más breve aquí. Sí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Aquí sí no es que algo que un consejo mío, sino este es un mandato de Dios. Que la mujer no se separe del marido. En la reforma, en la verdadera doctrina, esto no va. Aquí no existe el divorcio. Y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Estas son las leyes para los creyentes. En Génesis 2, 21, por eso dice, manda el Señor. Siempre fue así. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Desde ahí. Esto era bueno para Dios. Y así comenzó el matrimonio, instituido por Dios. Malaquías 2:14 dice, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre mí y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, no se puede ser, es de lealtad, es un pecado muy grande, el divorcio no va. Y Mateo 19, que es el texto por excelencia, como Cristo habla acerca de eso, citando a Génesis 3. Mateo 19:3.
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la relación, una sola carne. Como Cristo y la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, como la iglesia, una sola carne. Somos miembros de sus miembros. Así es, por eso se compara esa relación. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, fíjate lo que está de por medio en el matrimonio, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, porque te metes con Dios. No lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, aquí viene, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Solamente hay dos formas de divorcio. Aquí está la primera, por fornicación. Y esta solo aplica. En sí hay dos formas, pero para un matrimonio de creyentes, creyente el hombre, creyente la mujer, solamente esta forma puede ser para divorcio. Para un matrimonio donde el hombre es creyente y la esposa es creyente, solamente hay una sola manera para divorciarse. Pero hay otros tipos de matrimonios, y es nuestro cuarto punto y último. El matrimonio de mixto, de un creyente con un incrédulo, ese es, o al revés. Esto es otro caso. Y aquí hay dos formas para divorciarse. Vamos a pasar ahí. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, porque aquí no debería de ser así. Pero Pablo, que está lleno del Espíritu Santo, está diciendo cómo arreglar este asunto. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, fíjate lo que dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone, no la deje. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Qué cosa tan grande y profunda hay en estas palabras. Dos cosas vemos claras aquí. Primero, que el marido, Dios, a pesar de que es incrédulo, desde el momento que tiene relaciones con una santa, Dios lo limpia para que tenga relaciones con ella. Sé santificado, no salvado. Es como limpiado. Él no se salva. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. ¿Se me entiende? Pero óiganlo bien. Esto es algo. Primero, esto tenemos que verlo a la luz de la suma de la palabra de Dios y a la luz de todas las escrituras. Pero es limpio para la mujer. Eso Pablo lo está viendo. Ese es el poder. ¿Por qué, hermanos? Porque si en nosotros mora el Espíritu Santo, acuérdense que no se contamina por nuestro pecado. No se contamina por nuestro pecado. De esa manera Dios puede hacer algo que el santo no se contamina con el incrédulo. Dios santifica esa unión por el amor al santo y va más allá. Donde dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido incrédulo, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Ves que hay una pregunta de que si los niños cuando se mueren van al cielo? Y ya ves que aquí entre la Biblia hay muchas respuestas como sí y no y le sacan de todo, hay de todo tipo de eso. Fíjate, lo primero es que está Pablo diciendo que si ninguno de los dos fueran creyentes, el resultado de cualquier niño es inmundo. Así que todos los niños desde que nacen son pecadores. Todos los niños al nacer son pecadores. Así es la realidad. El pecado original, que lo aplicó bien el pastor Javier, viene de Adán. Y todos, y de los padres, lo acaba de leer el hermano Fano, en maldad fui concebido, en pecado me concibió mi madre.
Así que eso es una realidad, pero vamos a pesar las verdades, hay que sumar las verdades. Pablo dice, eso sería de lo contrario, mientras que ahora son santos. Ahora, esto quiere decir que un creyente puede hacer santo a su hijo y salvarlo por el hecho de ser creyente. Y la respuesta es no, porque el que salva es Cristo. Pero ¿qué está diciendo el texto ahí? Ahora son santos. Eso es lo que está diciendo. Lo que dice, no lo podemos cambiar. Tampoco puedes cambiar, decir, entonces sí pues, lo salvó porque él es creyente. Gracias a que él es creyente, el niño es santo. No, es santo porque así Dios lo estableció. Porque es lo que está diciendo. Mira, en otra palabra te la voy a poner clara. Dios está diciendo que si un niño de un creyente, fíjate, lo hace para consuelo. Supongamos que una pareja de creyentes tiene un niño y de 6 meses se le muere el niño. Estén tranquilos. Dios dice que tu niño es santo ahora. ¿Sí me entienden? Y fue escogido por gracia, por eso ir al cielo. Esa verdad va por encima de todas las verdades. Fue escogido por gracia. Hay una historia de cuando Jeroboam pecó tan feo y se le enfermó su hijo y mandó a la mujer a visitar al vidente, al hombre de Dios. Y ella iba disfrazada. Cuando la oyó estaba hasta ciego. La oyó y dice, pásale mujer de Jeroboam. Luego la conoció. Dice, yo sé a qué vienes a consultarme de tu hijo. Bueno, te voy a decir, esto es lo que pasa. Dice Dios que cuando regreses a la ciudad, cuando pongas un pie dentro de la ciudad, tu hijo va a morir. Porque de la casa de Jeroboam es el único que Dios tuvo misericordia de él. Wow. Dices tú, bueno, toda la gente haber llorado, ay, el más bueno de Jeroboam se murió, el niño más bueno se murió. Bueno, es el único que Dios tuvo misericordia. Pero se murió. O sea, todos somos escogidos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Dios le está recordando a un creyente, mira, si tu hijo llegara a morir de niño, es porque fue escogido por gracia. No te preocupes, va a ir al cielo. No porque tú lo salvaste siendo santo, sino porque Dios te está diciendo eso. Ahora, cuando crecen tus hijos, tú te vas a dar cuenta si son salvos o no son salvos, si son elegidos o no son elegidos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque también hay pastores que tienen hijos incrédulos. Y hombres que por sus predicaciones se han salvado cientos de personas y sus hijos mismos, o algunos de sus hijos no son creyentes. Así que no somos nosotros los que salvamos a los hijos. No caigan en eso. Pero lo que dice el texto, eso es. No hay otra forma. Yo tengo convencidos que si un creyente se le muere un niño, Dios lo escogió y se lo quiso llevar antes. Él sabrá por qué. Pero cuando crezca, obviamente, tanto el niño pequeño como el grande, como yo y todos somos escogidos por gracia, por la pura elección de Dios y por su propia voluntad. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está otra forma de separarse. Pero esta solo le pertenece a un matrimonio de un creyente con una incrédula. O al revés. Ellos sí. Por ejemplo, una hermana que es creyente, si su esposo decide dejarla, que se separe. Pero él es el que tiene que poner la decisión, como lo dice el texto. El esposo incrédulo decide, se puede ir. Y ella no peca. Ella no peca. Porque a libertad fue llamada. Eso es lo que dice el texto. Pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, aquí ya está hablando de sujeto a servidumbre. Así que dice, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En ese caso es otra forma, pero esa no aplica para los matrimonios de creyentes. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? La razón que da Pablo de que si estás con un incrédulo, una incrédula, no te dejes. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Verdad? Ahora, hermanos, este no es la forma que Dios lo hizo. Lo que Dios hizo es que el hombre se debe de casar con una mujer creyente y la mujer creyente con un hombre creyente. Pero debido a la escasez, que ya pasó también en otros tiempos, siempre se toman mujeres de donde sea. Ahora, en un joven todavía se permite, no es que así debe de ser, pero es más común que se casen con personas que no son creyentes. Pero una persona que es cristiana y que conoce la doctrina, después de 30, 40, 20 años de casada y conocer la reforma, se queda soltero y decide casarse con un incrédulo, eso no tiene perdón. Eso es algo muy malo,
porque se supone que esa persona sí mero ya no. Pero le digo esto porque mire, esa no es la idea de Dios en el matrimonio. Miren los textos. Viene desde Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No se permitía la alianza con incrédulos. Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. O sea, no era correcto. Nunca fue el mandato de Dios que hubiera matrimonios mixtos. En Esdras se ve mucho eso, cuando él corrige todo el pecado que estaban haciendo, porque con el tiempo se les olvidó. Había muchos matrimonios mixtos. Si se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado. Era un pecado. Por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, encendiendo así sobre el pecado de Israel. Sobre el pecado de Israel. O sea, era pecado eso. No se podía hacer. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay una diferencia entre el creyente y el mundo. Hay un aborrecimiento. Hay algo que no tiene una buena relación. Lo dice mismo Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo y los creyentes pertenecen a otro mundo y deberían de casarse los creyentes con los que son que no son del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ya más claro, 2 Corintios 6:14, la doctrina, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Siempre, o sea que el mandato no puede decir que fue solo en el Antiguo Testamento. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿A qué le tira? Un joven casándose con un incrédulo, una joven creyente con un incrédulo. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿De qué parte el creyente con el incrédulo? Siempre va a ser así, eso no es lo correcto. Así que cuando Pablo está hablando de estos matrimonios, no está dando la licencia para que esto ocurra. Está diciendo, si alguien fue llamado así, así quédese. ¿Se me entiende? Lo que estamos hablando es que cuando una persona es salva, cuando nació de nuevo, pudo nacer a los 30 años. Porque, mira hermanos, lo que no puede pasar es esto. Que venga una mujer aquí, o un hombre, y eso se los digo de todo corazón, no caigan en ese error y diga, bueno, yo tuve 3 mujeres anteriormente y tengo 7 hijos regados entre ellas. Y él nació de nuevo aquí y vino con una mujer. No lo podemos estar criticando por toda su vida, porque ya, si es creyente y nació de nuevo, Cristo murió por ese pecado que él cometió. El hombre ahora es limpio y no tiene la culpa de nada. No es que ya Cristo pagó por esa culpa. Te lo digo así, mira. A los sacerdotes se les permitía tener por mujer solamente una mujer virgen o que fuera esposa de otro sacerdote. Tú te fijas, bueno, esta mujer vivió 40 años con un sacerdote. Bueno, la Biblia la pone a la par de una virgen. ¿Por qué? Porque vivió con un santo. ¿Entendieron eso? La palabra de Dios limpia y purifica. Cuando Dios salvó a una persona, no le critique su vida pasada. Por eso va a decir, por lo que sigue, Pablo, el que así fue llamado, así quédese. Y va a hablar mucho de eso. Pero ahí no voy a llegar hoy. Nomás les estoy adelantando un poco para que entiendan por qué ese es el caso, pero no es el mandamiento. No es como debería de ser.
Este orden bíblico de sometimiento o subordinamiento en el matrimonio también es violentado en los matrimonios mixtos. Es otro de los problemas. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En Efesios 5:22 dice, la casada esté sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto también se violenta en los matrimonios mixtos, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Ahora, qué fácil es que una mujer se someta a un marido cuando es responsable con el hogar. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Cuando no tiene vicios, cuando es amoroso y la ama como a su propio cuerpo, ¿verdad? Cuando respeta a su esposa, cuando la nutre con la palabra, cuando la enseña. Qué fácil es someterte, pero piensa en un matrimonio mixto, en una mujer que se tenga que someter a un hombre que no tiene nada de esas cosas, lleno de vicios, que la trata mal, que no la respeta, que la comparte con prostitutas. ¿Ves cómo también ahí tiene otro problema? Por eso es lo que Pablo nos quiere evitar en esas cosas. Pero cuando ya nuestras vidas están quebradas y vinimos a Cristo, la buena noticia es que ya eres santa, que ya eres santo, que ya eres salvado. Pero las consecuencias del pecado en el que estabas antes que fuiste llamado te van a seguir. Pero tu vida va a ser restaurada poco a poco. Porque puede ser que seas la razón. La luz llega a la casa. Cuando una mujer es creyente y el marido incrédulo y los hijos, ahí llegó la luz al hogar. Ahí llegó la sal para evitar que se siga pudriendo la casa por el pecado. Ahí llegó la luz de Cristo para iluminar ese hogar. Y es muy posible que el marido se salve tarde que temprano. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo el texto. No, hay que seguir orando, hay que hacerlo. Pero esas son las cosas. Dice, otra de las razones, dice, ¿por qué no funciona igual un matrimonio de creyentes con un matrimonio mixto? Vemos un ejemplo de jueces, en Jueces, el ejemplo de Débora. Y voy a leerlo rápido. Jueces 2:18. Dice, cuando Jehová le levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los amigos, de todo el de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y obligaban. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, en el tiempo de los jueces, primero estoy metiéndolos en contexto, siempre pasaba eso, que mientras que vivía el juez, eran gobernados, moría el juez, pecaban otra vez. Y les digo esto para que entiendan a dónde voy. Dice, y siempre dice así, y la ira de Jehová se encendía contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto, que ordene a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojaros delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuraron o no seguir el camino de Jehová, andando en él como los siguieron sus padres. Dice que por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Dios dejó a propósito pueblo, naciones extranjeras para probar si estaban haciendo bien las cosas. Y no, ellos se seguían a esa gente, pecaban una y otra vez cada vez que moría su juez. Y aquí es donde entra el caso de Débora. Esto es lo que vamos a ver ahora. Acuérdense que aquí en Jueces 3:4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová. No, perdón, es 4, Génesis 4, Jueces 4 ya, el caso de Débora. Y aquí ya vemos que había otros jueces antes de Débora. Débora no fue un juez, de Barak, fue Otoniel y Ahot, fueron jueces del pueblo de Israel. Y en Jueces 4, versículo 1 dice, después de la muerte de Ahot, que era un juez, los hijos de Israel, aquí está la palabra clave, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el pueblo estaba pecando. Delante de Jehová no tenían juez, estaban pecando. Y entonces dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara.
el cual habitaba en Harzot Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años sin juez, estaban oprimidos, Dios les iba a levantar un juez. Pero debido a que el hombre no estaba cumpliendo con su papel, no estaban haciendo bien las cosas, la palabra de Dios llegó a una mujer. Oigan esto. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. Pero miren lo raro de esto. Mujer de Lapido. Tenía marido. ¿Y el marido qué? ¿Por qué? No había nada del marido. Porque esta mujer estaba pegada a la palabra de Dios. Una mujer profetiza ahora sería una mujer que ama la palabra, que conoce la palabra, que cree a Dios. Y esa mujer tiene poder. Porque la palabra de Dios tiene poder. Así que esta mujer era profetisa, dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Porque ella tenía palabra de Dios. Ella tenía palabra de Dios porque no había hombres responsables. Eso es lo que está pasando en muchos matrimonios. Eso es lo que pasa con las mujeres que son creyentes y se casan con hombres incrédulos, o ya así vivían. Son Déboras. Se levantan esas Déboras, que ellas son las que dan luz al hogar, son las que hacen todo, porque ellas tienen la palabra de Dios. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Fíjate, ella le trajo la palabra de Dios a este hombre, porque aún Dios no dejó de usar a los hombres para los que los usaba. La palabra llegó por ella, pero aún ella no le dijo, Dios, ahora tómate a tu caballo, Débora, y agarra el ejército y ahora tú vas a ser la jueza. No fue así, ¿verdad? Pero ella tenía la palabra. Fíjate a qué posición estaban los hombres. Miren esto, versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Cómo quieren ustedes que no haya Déboras habiendo hombres como ese? Un guerrillero, si vas conmigo, yo voy. Porque sabían que Dios estaba con Débora. Porque esa mujer estaba pegada a la palabra. Es lo mismo que ocurre mucho con la diferencia entre una mujer creyente casada con un creyente y una mujer casada con un incrédulo. La mujer casada con un incrédulo es más devota a Dios. Lee más su Biblia, ora más. Se pasa pegada con Dios todo el tiempo. Es más así. Y la mujer casada con el creyente, bueno, su marido se atiene un poquito a que el marido le habla de Dios. Ella tiene otras ocupaciones, ocuparse de su diferente. Y es un poco diferente. Porque ella le pregunta a su esposo y tienen otra relación. Así que esto es lo que estamos viendo. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Y no fue la mano de ella, fue la mano de Jael. Y ya saben el resto de la historia. Ella fue la que le clavó la estaca en la cabeza y la gloria fue de una mujer. ¿Por qué? Porque a falta de hombres eso a veces pasa. A falta de hombres responsables. Y entonces aquí concluyo con lo que sería el matrimonio mixto. Sí, es muy disfuncional, pero funciona. Por eso, la cosa perfecta es cásense con creyentes. Ahora, si son solteros y están hablando con una mujer, predíquenle el evangelio. Predíquenle el evangelio. Si ella desprecia a Cristo, tú la vas a tener que despreciar a ella. Predíquenle el evangelio. Porque eso es difícil. Vamos a hacer unas aplicaciones, deberes conyugales. No debemos poner las cosas lícitas temporales por encima de las eternas. En Mateo 22, 28 dice, en la resurrección, pues de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Mira lo que dice Cristo acerca de las relaciones sexuales de los matrimonios en el cielo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Hermanos, el matrimonio es hermoso, pero es de este lado de la eternidad. Igual que la comida, la relación vientre y estómago es de este lado de la eternidad. Pero allá no se va a ver. Sin embargo, no permitas que esta cosa hermosa, así como disfrutamos comer, disfrutamos lo otro, se convierta en una trampa, porque eso es temporal. Hay que pensar en las cosas eternas. Dice 1 Corintios 3 en su versículo 13, por ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Dice, pero la fe y la esperanza se terminarán, pero el amor es para siempre. El amor es para siempre. Hay cosas que son temporales. ¿Para qué queremos la fe cuando estemos ya con Cristo para siempre? ¿Para qué queremos la esperanza? ¿Para qué esperar lo que ya está aquí? Ya no se va a ocupar, pero el amor allá va a reinar en el cielo. Así que vamos a enfocarnos en las cosas de arriba, en las eternas. Segunda aplicación, el don de continencia. Creo que todo hombre o mujer antes de casarse debería considerar esto del don de continencia. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay que entender, si tienes ese don. Ha habido hombres que han dicho, no, yo tengo el don creo que me voy a quedar solo. Y cuando han hablado los pastores con él y le empiezan a hacer preguntas, le dicen, cásate rápido, tú no tienes ese don. Te pasas deseando mujeres por donde quieras, tú lo que tienes es miedo de hablarles. ¿Sí me entiendes? Pero el don no lo tienes. No salen de ver mujeres desnudas y andan deseando una. Eso no es el don. No confundas el hecho de que no te consigas una con el don. El don es que no tengas deseos de mujer. Así que hay que considerarlo bien. Tercera aplicación, leyes sobre el divorcio. El verdadero concepto del divorcio, Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que decían ellos. Dice, pero yo os digo, acuérdate que ahí cuando se predicaba eso, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es la verdadera interpretación. No hay manera, solamente por fornicación, por adulterio. Por adulterio. Entre creyentes es la única solución. Y cuarta aplicación, otro ejemplo de matrimonio mixto. Sí funcionan. Sí ha habido muchos ejemplos hermosos y es el de Ruth. ¿Me entiendes? Pero la única manera que suceden aquí era un matrimonio mixto y a veces terminó esta mujer siendo alguien tan importante en la familia del pueblo de Dios. Vamos a leer, como para concluir rápido esto, Ruth 1:8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con sus dos hijos. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió y volvió, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e ios, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí viene lo bueno. Pero, versículo 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando una mujer te diga esto, ahí sí te digo yo, allá estás bien. Dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
tu pueblo. Cuando una mujer te diga eso, cuando una mujer le prediques el evangelio, tú joven, porque en la reforma es un poco complicado que los jóvenes siempre encuentren una mujer reformada. Y aparte hay otra cosa, que te puedes casar con una hija de un pastor reformado, o un hijo de un pastor reformado, y resulta que ni siquiera es creyente. Eso también pasa. No porque digan están en una iglesia reformada, ya son reformados, o ya son creyentes. No, hermanos, tampoco es eso. Por eso hay que orar, pedirle a Dios por nuestros hijos. A veces un hijo tuyo se puede casar con una mujer que ni siquiera dices que es creyente, y va a resultar ser más santa como Noemí que ninguna de las que están en la iglesia. No ese es el caso. El caso es que tengas cuidado de eso. La única manera que un matrimonio no tenga tantos problemas y sea más feliz es que los dos sean creyentes. Ese es lo que Dios estableció. No me malinterpreten. Sin embargo, tampoco voy a ser obstinado como muchos, porque entonces terminaríamos, imagínate, en todo Houston tenemos solo una iglesia reformada. ¿Dónde agarro mujer para que se case? Yo no tengo que casarlos. ¿Dónde ustedes van a agarrar mujeres para casarse todos? Y a veces no las encuentran. Entonces, hay veces que sí se complican las cosas. Y por eso les digo yo, pero por otro lado también, no sabemos, solo Dios. Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Porque también ha pasado eso. Yo conozco muchos pastores que han casado a sus hijos con supuestas cristianas y han tenido vidas muy malas. Y han pasado cosas muy feas que no eran cristianas. Así que en eso no podemos asegurarnos. Estamos en las manos de nuestro Dios, además en estos tiempos. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Oh Dios, te damos gracias, oh Dios, por hablarnos en estos temas tan complicados. Señor, con vergüenza te lo digo, no hay nadie que sea suficiente, Padre Santo, para tanta sabiduría, tanto conocimiento. Aparte, nuestro pecado nos acusa por todos lados y somos tan poca cosa delante de ti. Te rogamos, oh Dios, misericordia. Te rogamos, oh Padre, que nos hagas guardar tus verdades y vivir por ellas, que nos confortes en tu amor, que nos llenes de paz y de gozo. Gracias, oh Dios, por los santos. Gracias por los creyentes, porque qué hermoso es ser tu hijo, qué hermoso es ser parte de la familia de Dios. Oh Señor, gracias por esta salvación tan grande, por mis hermanos, y te ruego por los incrédulos, para que los traigas a los caminos de la fe, para que los salves de pura gracia. Porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.